Retomamos la señal de Leila Jiménez, habla Guillermo Sequera. América en la cantidad de muertos que tenemos por día, por semana, en el promedio semanal. Y si vemos a nivel global del mundo, Paraguay está ahí por el número 44, 50 más o menos, por la cantidad de muertos que está teniendo. En descenso, obviamente, pero todavía con números que son relativamente altos, ¿verdad? Hoy nos sentimos bien a ver 14, 15 fallecidos por día, pero ¿se acuerdan que cuando empezaba todo esto nos parecían números muy importantes, ¿verdad? Y lo fuimos lastimosamente naturalizando. Los números están en descenso, eso es lo importante. Ojalá estemos prontos de los días que festejemos días sin fallecidos por coronavirus en nuestro país. Siguiente. Nuestra casos, ¿verdad? Que se inicia el año pasado y estuvo bastante estable por más de 6 meses. Después de ese gran pico, marzo, mayo, principalmente por lo que significó el ingreso de la variante P1. Hoy nos encontramos con una semana cerrada, la semana pasada, con 30% menos casos que la semana anterior y un 47% menos otra vez de fallecidos entre la semana anterior y la última. ¿Sí? Más o menos una situación parecida a lo que teníamos en los primeros días de agosto del año pasado o finales de julio del año pasado. Más o menos esa es la perspectiva que podemos dar, ¿verdad? Fíjense en los colores, prácticamente se ve bien en negro, la parte de abajo sería lo que es Itapúa, ¿no? En azul un poquitito se ve lo que es Alto Paraná y en los colores que más están pintados son Central y Capital, que en algún momento eran el 80% de los casos estaban allí, ¿verdad? Y en verde el resto de los departamentos. Siguiente. El número, el índice básico de reproductibilidad o el nivel de transmisión o transmisibilidad que tiene la epidemia, el RT, ¿verdad? Está por debajo de 0, por debajo de 1. ¿Qué significa esto? Que la epidemia está decreciendo, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Pero es un indicador más que yo les invito a que visiten la página de vigilancia, un indicador que ya está disponible para cada uno de los departamentos del país y es un poco lo que marca el ritmo de aceleración de la epidemia. Ahora vamos con un valor siempre por debajo de 1, ¿verdad? Y cuando nos empezamos a acercar al 1 es porque la epidemia otra vez empieza a tomar fuerza. ¿Sí? Es un indicador probablemente más sensible del repunte del número de casos. Y hoy está por 0.8, un descenso muy importante del número de casos. Siguiente. Otro dato, viendo la cantidad de fallecidos que tenemos por semana, pero viéndolo en tasa, cantidad de muertos, de fallecidos por millón de habitantes, vamos a ver que estamos más o menos a 3 fallecidos por millón de habitantes, ¿sí? Por semana. Eso está un poco todavía por encima de todo lo que fueron las semanas del año 2020. Todavía la cantidad de fallecidos que tenemos por semana está por encima de la media de fallecidos que teníamos semanalmente desde que empezó la pandemia. Solamente le supera obviamente lo que fue el fenómeno marzo, abril, mayo y junio de este año. ¿Sí? Estamos muy por encima todavía, inclusive del pico del 2020 que fue allá en octubre, noviembre pasado. Siguiente. Otro indicador muy importante es la positividad del test. De todas las muestras que hacemos, ¿cuánto por ciento sale positivo? ¿Sí? Cuando empezó la epidemia, estábamos por debajo del 5%. Cuando la epidemia tomó fuerza, estuvimos alrededor del 30, 40, inclusive el 50%. La mitad de los test que se hacían en el país daban positivo en el momento más duro de la pandemia. Hacíamos 10.000 test, 3.500 eran positivos, 4.000 positivos, ¿verdad? Ese era un indicador muy importante de la agresividad que estaba teniendo el contagio en la población. Y bueno, esa positividad, a pesar del descenso del número de test, fíjense que estamos arañando los 3.000 test por día, ¿sí? Hay menos demanda del test de la gente, del 154 hoy prácticamente muy poca gente está llamando para agendarse. Hoy si uno llama se puede hacer el test en el día, ¿verdad? Porque no hay prácticamente una lista de espera ni mucha demanda del test. Entonces, apenas estamos arañando los 3.000 test por día y alrededor del 7% es positivo y con un marcado descenso. Probablemente en las próximas semanas esto va a estar por debajo del 5%, que es el valor que la OMS recomienda para decir la epidemia está relativamente controlada, ¿verdad? Valores de positividad inferiores al 5%.
Para mantener eso hay que seguir haciendo el test, ¿sí? No duden en hacerse el test. Cuando tienen síntomas parecidos a cualquier gripe, a cualquier molestia en la garganta, fiebre, ¿ya? Dolor de cabeza, es cierto, puede ser dengue, pero tenemos la posibilidad de hacernos en el día el test de coronavirus y probablemente en el día, unas 24 horas, ya tenemos el resultado. No dejemos de hacer el test, no minimicemos los síntomas respiratorios, ¿verdad? Puede ser ya una nueva variante, ¿verdad? Como estamos viendo Delta, pero por favor, no quiero que minimicen, no quiero que porque ya estoy vacunado, esta gripe ya no es más COVID. Hay que hacerse el test. De hecho, estamos empujando, ¿verdad? Y eso también probablemente va a estar en el nuevo decreto, la ampliación de los eventos, del aforo en los eventos, ya sean deportivos, ya sean culturales, ¿verdad? Y siempre la opción del test gratuito que ofrece Salud Pública, un test de antígeno, es una posibilidad de estar con un testeo, un ritmo de testeo que ustedes vieron la capacidad. El Ministerio de Salud, el Laboratorio Central y toda la red tiene una capacidad de casi 10.000 test por día y hoy apenas estamos haciendo 3.000. Estaría bueno por lo menos mantener ese 3.000 permanentemente por todo lo que resta del año, a pesar de que los números bajen, ¿sí? Bueno, entonces está 7.5%, esto probablemente va a ir bajando y invito ¿cómo decir? No quiero que dejen de hacerse el test ante cualquier duda, ante cualquier inquietud de síntomas compatibles con COVID. Siguiente. Bueno, este es un mapa a nivel global donde nos muestra cuando está más rojo, cuando está más intenso el color, es la zona donde la epidemia está mucho más candente, digamos, por lo menos en los últimos 7 días. Fíjense, nuestro país y todo el cono sur que antes estaba en rojo, hoy solamente Argentina es la que está en rojo, ¿sí? No nos quieren abrir la frontera ellos ahora. Bueno, Argentina que está en descenso también, está en descenso. Yo creo que en las próximas semanas probablemente Argentina también va a estar en un color teñido más claro, así como estamos Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, ¿verdad? Brasil, que también tiene un descenso, pero un descenso muy lento, ¿verdad? Eso quiero decir que me preocupa, ¿verdad? Me preocupa que Brasil no tenga el descenso tan vertiginoso como tuvo Uruguay, como tenemos nosotros, ¿verdad? Como tuvo también, como tiene un poquito Chile, un poquito Perú, un poquito también Bolivia, pero bueno, fíjense que la epidemia hoy está otra vez en el norte, Estados Unidos, Europa, Francia, Inglaterra, España, bien, fíjense, obviamente Rusia y todo, están con casos en aumento. Siguiente. Este mapa también de la OMS, de estos diversos mapas, nos muestran las variantes de interés, las VOC que nosotros decimos. El de arriba a la izquierda es la variante británica alfa, prácticamente tomó todos los países del planeta. Nosotros detectamos alfa, muy pocos casos, pero estuvo circulando alfa acá. El siguiente es beta, que sería la sudafricana, ¿sí? Beta también estuvo en diversos países, eso no detectamos acá. Paraguay no está teñido. Gamma, que es la P1, la de Manaus, sí detectamos acá. Más del 90% de los casos acá corresponden a Gamma, la P1. Ustedes recordarán que nosotros los primeros rastros que encontramos fueron a finales de enero, principios de febrero. A partir de ahí 1, 2, 3%, 5, 15%, ¿verdad? Hasta abril, que ya pasó a ser el 90%. O sea, la contagiosidad y la potencia que tiene esta variante fue muy importante. Y por último, el cuadro inferior derecho para ustedes es el Delta. Fíjense que solamente Bolivia y Surinam son los únicos países de Sudamérica que no han detectado. Nosotros tenemos Delta y bueno, voy a comentarles también porque tenemos unos cuantos casos Delta más que detectamos. Siguiente. En líneas generales, como ven, el descenso es muy importante. Aquí vemos solamente 8 semanas, o sea, 2 meses, pero en realidad el descenso en nuestro país ya tiene alrededor de 10 a 11 semanas consecutivas sostenidas de descenso. 10 a 11 semanas después de aquel pico que el descenso se dio en un 20, un 30% semana tras semana. Esto es Central Capital. Siguiente. También en los departamentos del eje este, en Alto Paraná, Cordillera, Caguazú, Bairá, Cazapá. Siguiente. También el sur, un descenso muy importante. Siguiente.
En el norte y siguiente, en Chaco también prácticamente en descenso. Todos los departamentos con un descenso muy importante del número de casos. Alrededor de 10 a 11 semanas de descenso consecutivo y sostenido. ¿Sí? En ninguna semana un repunte por lo menos a nivel nacional. Siguiente. Entonces, ¿cómo está nuestro país? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de zonas rojas? Hoy no tenemos ni un distrito a nivel nacional declarado como nivel de transmisión 4. Ningún distrito. Sí tenemos todavía 31 distritos, que serían un 12% de todos los distritos del país, que tienen un nivel 3, que es un nivel relativamente alto, es alto nivel 3. Nivel 2 está en la mayoría de los distritos, 71 distritos, ¿verdad? Perdón, y el nivel 1 está en la mayoría, 157 distritos están en el nivel 1. El nivel 1 es de transmisión comunitaria ya moderada a baja, ¿verdad? Podemos decir de que gran parte, prácticamente el 61% de los distritos del país hoy se encuentran con una circulación comunitaria prácticamente baja. Siguiente. Esto es con respecto a las camas, la ocupación de camas, de tener 300 camas ocupadas o 600 el año pasado, llegamos a casi las 4.000 camas y luego un descenso también vertiginoso en la ocupación de camas. Las líneas azules son las camas comunes y las líneas más oscuras que están más abajo son las camas de terapia intensiva. También la ocupación está en descenso vertiginoso. Siguiente. Si vemos los últimos 15 días de esa ocupación de camas, vemos cómo progresivo, día tras día, el número de camas ocupadas por COVID está en descenso. Día tras día también las camas de terapia intensiva, que están en un color un poco más claro, el descenso es menor, pero es un descenso permanente, ¿verdad? Día tras día, sostenido, día tras día. Siguiente. Quiero compartir con ustedes, les invito a que visiten la página de vigilancia en lo que se llama, en el apartado que se llama exceso de mortalidad, una página interactiva que estuvimos trabajando. Bueno, ahí está el link, pero en la página pueden observar. Esto es un sondeo de la página donde pueden ver departamento tras departamento, semana tras semana, y el porcentaje, fíjense allá arriba, en rojo o en amarillo, el porcentaje de exceso de mortalidad. ¿Qué significa eso? Si en Capital teníamos, o me voy a ir a un lugar un poco más pequeño, si en Guairá teníamos 80 muertos por semana habitualmente en los últimos 5 años, si en algún momento, si en mayo, que fue el pico, teníamos 160 muertos por semana, estamos hablando de un aumento del 100%. ¿Sí? 100%, ¿no? Es exceso de mortalidad. De morir 80, se estaban muriendo 160 por día, por todas las causas, por accidente de tránsito, bala perdida, cáncer, ¿verdad? Y también por COVID. Se multiplicó un 100% más, en algunos casos un 200, un 300 y un 400% en algunos departamentos. Les invito a que visiten, que exploren, ¿verdad? Yo creo que es un elemento muy importante y van a ver lo que fue 2020 y 2021. Siguiente. Bueno, también es interactivo, ustedes eligen el año, van a ver un resumen de los últimos 5 años. ¿Cuántos paraguayos fallecíamos antes de que venga el COVID? ¿Cómo cambió eso cuando entró COVID a Paraguay? ¿Cómo cambió el espectro de mortalidad en Paraguay? ¿Sí? Recuerden que más o menos en promedio 30.000 paraguayos mueren al año, ¿cierto? Como cada año aumenta un poquitito más porque somos cada vez más, pero en promedio 30.000, y este año 15.000 nomás ya murieron de COVID. Y los otros 30.000 van a seguir. O sea, probablemente puede ser que cerremos el año con más de 45.000 fallecidos. ¿Sí? Estamos muy por encima de las muertes habituales. Esto es muy importante aclarar. Para mucha gente que dice que estamos reemplazando las muertes de COVID, le ponemos a personas que murieron de infarto o que murieron de otras causas que habitualmente siempre existieron. Y que dicen que nosotros inventamos, le ponemos COVID y cobramos por eso, ¿verdad? Entonces, acá estamos viendo de que es un exceso de mortalidad. Están también los que tenían cáncer, los que tuvieron infarto, pero también están los que murieron por COVID. Y es el doble. En algún momento de morir, en Paraguay mueren alrededor de 100 personas por día, históricamente. ¿Sí? 700 más o menos por semana. En el momento más crítico de la pandemia, morían 1.200, 1.400 paraguayos por semana. O sea, 200, 250 por día morían, más allá de COVID. ¿Sí?
Así que le invito que se paseen por este trabajo que nos ayudaron diversas universidades del mundo y también, bueno, compañeros de trabajo del equipo de vigilancia. Siguiente. Bueno, hablar un poco del futuro, ¿verdad? También, esto también es una colaboración con universidades locales, Universidad Autónoma de Asunción, investigadores de CONACYT, proyecto con vigilancia. No quiero proyectar mucho lo que va a ser el futuro del año que viene, pero sí por lo menos en los próximos 3 meses, ¿verdad? Ustedes pueden visitar la página, poder jugar en ella, la ocupación de cama, cómo va a estar, y van a ver diferentes escenarios. Fíjense, en rojo, el escenario más pesimista, donde vamos a seguir teniendo, por ejemplo, de tener 600 personas en terapia intensiva en nuestro pico, que eso vuelva a remontar a fines de octubre y se mantenga en una meseta de 200 y con tendencia a la alta. Y el resto de los escenarios, la mayoría, muestran por los próximos 3 meses un escenario, una luna de miel, como alguien lo llamó por ahí, ¿verdad? Que tenemos que cuidar. Que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque tenemos, no sé si esa es la última, Fátima, sí, ¿verdad? Porque estamos ante el acceso de la nueva variante. ¿Qué pasa? La nueva variante tiende a escapar, ¿verdad?, a las personas que ya pasaron COVID, que generaron inmunidad a la variante anterior. Delta puede volver a generar la enfermedad. Entonces, tenemos que cuidar, ¿verdad?, este periodo de tranquilidad que nos da la pandemia, ¿verdad? Nosotros de vigilancia también, a revisar un poco todas nuestras estrategias de vigilancia, los servicios también, ¿verdad? Todo lo que va a ser una siguiente ola. La expectativa de la siguiente ola es probablemente, ¿verdad?, si nos recibe por lo menos con gran parte de la población vacunada, principalmente las personas vulnerables, la expectativa es que sea una epidemia que afecte más a la atención primaria, que sea más de consultorio, que sea parecida a la del dengue, ¿verdad? Sí, es que la gran parte de la población está vacunada, eso es lo importante. Entonces uno se va a poder enfermar de Delta, pero si tiene las dosis de vacuna, la enfermedad va a ser relativamente leve. Y para cerrar, quiero comentarle un poco. Ayer a la tarde recibimos un informe aquí me acompaña la directora del Laboratorio Central, el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud de la UNA, que es también un gran colaborador en lo que es la vigilancia genómica. Nos habían pasado un resumen de los últimos, de todo lo que fue julio y de las últimas semanas de agosto. Estudiaron alrededor de más de 700 muestras y de esas mandaron a secuenciar unas 48, ¿verdad?, más o menos, y de eso nos han reportado confirmado 14 personas con Delta, ¿verdad? Hay otras test que todavía ellos van a volver a secuenciar, probablemente sea Delta también, pero todavía no está cerrado el informe de secuenciación, pero de 14 están asegurados. Yo les quiero comentar un poco de estas 14 personas. Nuevamente, áreas del área metropolitana de Asunción, ¿verdad?, en Asunción y Central. De los 14, 11 son de Asunción, ¿verdad? Barrio Alberto Herrera, Barrio Obrero, Sajonia, San Vicente, Tablada Nueva y Vista Alegre. Y de Central, también de Fernando de la Mora y Lambaré. Son los casos que, de estos 14, que bueno, hay de 15 años hasta uno que tiene más de 80, pero todos están, por suerte, muy bien, ninguno está internado, ¿verdad? Todos son casos relativamente leves. Datos epidemiológicos que pueden ser importantes es que de esos 14, 6 están relacionados a esos brotes, a esos clústeres, como nosotros decimos, que ya venimos estudiando. Son los familiares de los casos ya anteriores, ¿verdad?, que los que tuvieron Delta contagiaron a sus familiares, a su contacto, y vuelven a dar Delta en este estudio. 6 personas no tienen antecedentes de viaje. Una sí es procedente, estuvo en Miami, se puso la Janssen los primeros días de agosto, tenía la Janssen y vuelve los primeros días de agosto y tiene síntomas de COVID y da positivo, y bueno, por tener esos antecedentes se fue a la secuenciación y fue Delta. Y bueno, uno de ellos todavía estamos cerrando, están en una investigación en curso. ¿Estaban vacunados o no? Una pregunta que seguramente va a salir, ¿verdad? 6 de estos 14 no estaban vacunados, el resto sí estaba vacunado. De hecho, uno de ellos es con una dosis de Janssen. 5 estaban con una primera dosis y 2 de ellos ya tenían ambas dosis.
¿sí? Lo bueno es que están bien hasta ahora, según ese informe que nos da el ICS, coincide en un porcentaje de todo lo que ellos van haciendo un screening y secuenciando de todas las muestras que ellos procesan. Alrededor del 1%, 2% es Delta, ¿sí? Igual al informe de la semana pasada que hizo el Laboratorio Central, dice, todavía la cantidad de Delta en nuestro país es marginal y se concentra en la área metropolitana, capital y central. ¿Qué pasa en Ciudad del Este? ¿Qué pasa en Encarnación? ¿Qué pasa en Pedro Juan? También se procesan muestras de ahí. Todavía no está saliendo. Salen muchas muestras todavía de P1 o gamma. ¿Qué pasa en Brasil? Yo creo que eso es lo que nos proyecta un poco en el futuro. En Brasil, en los estados cercanos a Paraguay, todavía es bajo. Es del 1 o 2% también la prevalencia de la variante Delta. ¿Sí? Lo que ocurre en Curitiba, lo que ocurre en Foz, lo que ocurre en Campo Grande, en Punta Porá, Gran Dorados, en todo esto, en estas ciudades que tienen mucha comunicación terrestre con el Paraguay, todavía es marginal la cantidad de Delta. Pero ¿qué pasa en San Paulo? ¿Qué pasa en Río de Janeiro? Allí sí Delta está aumentando. En San Paulo, la ciudad de San Paulo, no tanto hacia alrededores, pero en la ciudad ya es alrededor del 25% de las muestras es Delta. ¿Qué pasa en Río de Janeiro? Alrededor del 45% es Delta. ¿Cómo está la epidemia ahí? Sube, baja y está en una meseta. Dejó de bajar. Dejó de bajar los casos en San Paulo y en Río, entraron en una meseta, ¿verdad? Bueno, hasta acá, porque si no creo que hablé mucho hoy, Gerardo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, doctor Guillermo Sequeira. Seguidamente tendremos la presentación del doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones, quien nos estará dando lo que corresponde al resumen de vacunación de segundas dosis, así también el calendario de vacunación para la semana siguiente. Buenos días, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio que sirve para comunicar a toda la población lo que se refiere al Plan Nacional de Vacunación y a la situación epidemiológica. Compartir con ustedes estos datos es de suma importancia porque representa la antesala de toda la situación que había explicado recientemente el doctor Sequeira. Esto representa el mientras ocurría y hoy día es por consecuencia de esto la situación que lo vivimos. El total de personas inmunizadas en nuestro país desde los 12 años en adelante, recordando que de 12 a 17 años con factores de riesgo, 2.258.030 personas con al menos una dosis y de ellas 1.533.405 personas con 2 dosis. El objetivo marcado por el Ministerio de Salud en la tercera semana del mes de agosto se cumple con estas cifras. Nosotros de igual manera estamos esperando consolidar aún más esas cifras con lo que viene en la semana próxima para que obviamente esto vaya creciendo, ¿verdad? Quiero detenerme ahí para mencionarles que de 18 años en adelante había sido iniciado el Plan Nacional de Vacunación, ya con el diseño de la planificación desde el año pasado, y posteriormente, y gracias a la aprobación de plataformas que el Paraguay pudo acceder como uno de los primeros en la región, me refiero a Pfizer, se incluyó a la población adolescente con factores de riesgo. Es por eso que nosotros tenemos con estas cifras casi un 50% de la población objetivo inmunizada, para ser exactos, y incluyendo la población adolescente es un 46%, pero si es que nosotros consideramos el inicio del Plan Nacional de Vacunación supera el 50%, y estamos hablando de al menos una dosis. Y si nos referimos a las personas con 2 dosis, estamos hablando aproximadamente del 33% si se incluye a las personas de 18 años en adelante. O sea, estas cifras son muy importantes y ya están causando un impacto altamente positivo en lo que es la situación epidemiológica. La siguiente, por favor. Esto también es importante compartir con ustedes. Son las vacunas administradas como primera y segunda dosis.
Estos datos son tomados del registro nominal. El registro nominal es lo que a nosotros nos da este resultado. Para recordar, el registro nominal se establecen desde los vacunatorios, desde las regiones y posteriormente se consolida a nivel central. Este registro nominal, como bien ustedes saben, en muchas situaciones tiene un retardo en la carga por las jornadas de vacunación. Nosotros tenemos al cierre de ayer en AstraZeneca 407.910 personas con una dosis y un poco más del 50% ya tiene la segunda dosis. AstraZeneca continuará segunda dosis. CoronaVac tenemos casi un 95%, aún hay algunas personas que no recibieron esta plataforma que en un principio, recordarán ustedes, estaba encaminado para los profesionales de la salud. Covaxin está por encima del 92%. También nosotros tenemos en este momento el desafío de buscar a las personas que aún quedan pendientes sus segundas dosis. Y así vamos nosotros y nos vamos a detener también en Moderna. La realidad muy diferente a lo que habíamos vivido la semana pasada. Recuerden ustedes, 168.074 personas con al menos una dosis. Hoy tenemos 139.647 con 2 dosis y Moderna continúa la semana que viene. Pfizer, y quiero que recuerden también esa cifra, 1.089.514 personas recibieron la primera dosis. O sea, más de 1 millón de personas recibieron la primera dosis. Y 2 dosis ya tienen actualmente 952.751 personas. El porcentaje de cumplimiento de Pfizer fue nuestro indicador más oportuno y pertinente para evaluar lo que es la asistencia objetiva en los vacunatorios. Y se mantuvo siempre en el 85%. Y vamos a Sputnik. Sputnik tenemos 358.986 personas con el componente 1 y habíamos dicho desde el Ministerio de Salud que vamos a completar con el componente 2 y hasta la fecha tenemos 17.854 personas con el componente 2 aplicado. También Sputnik continuará la semana que viene. Y ese es el total que habíamos mencionado ya en la placa anterior. Por lo tanto, nosotros felicitamos a la población por el alto compromiso que están demostrando en el porcentaje de cumplimiento y que eso marcadamente está demostrando un impacto positivo en la situación individual, familiar, comunitaria y ni hablar en la situación poblacional en general. La siguiente, por favor. Bueno, para ir un poco desglosando, que también es una consulta que suelen hacernos ustedes, ¿cuánta de la población mayor en total tiene? Ustedes ven que está por encima del 48%, les había dicho, eso es muy importante discriminarlo. La siguiente, por favor. Aquí el otro punto muy importante, la población objetivo, una de las primeras y principales, y sigue siendo hasta la actualidad, la población mayor de 60 años. ¿Cuántas personas ya tienen al menos una dosis y cuántas tienen 2 dosis de estas? Y ven ustedes que al menos 65% de ellas ya tienen una dosis y de ese grupo más del 70% ya completó el esquema de segunda dosis. Es una población que es muy diferente a la población joven en el sentido de la concurrencia por múltiples factores que ustedes lo conocen también. Sin embargo, los resultados son altamente satisfactorios hasta la fecha. La siguiente, por favor. Vemos de 50 a 59 años, está cercano también al 60%. Es el segundo grupo que, recuerdan ustedes, el doctor Sequera en una oportunidad había manifestado que era, en cuanto al criterio de edad, el segundo grupo que más se internaba y más fallecía. Y vean ustedes que hay casi un 60% de ellos ya con una dosis, que también explica mucho el impacto positivo que están teniendo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a continuar? Empecemos con Moderna. La segunda dosis, ¿cuántos quedarían pendientes? Hay 22.332 personas que aún queda pendiente su aplicación de Moderna. Y ustedes ven, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de agosto, todas las personas que recibieron su primera dosis hasta el 16 de julio. Vamos a tener que organizarnos por terminación de cédula.
Yo sé que eso resulta incómodo para muchos, pero sin embargo hay gente que reclama este ordenamiento porque van a coincidir con varias plataformas. La siguiente, por favor. La anterior, ahí está. En cuanto a Moderna, vean ustedes que este va a ser el calendario. Lunes 23 de agosto, terminación de cédula 04. Martes 24 de agosto, terminación de cédula 59. Y miércoles 25 de agosto va a darse la oportunidad a aquellas personas que no pudieron acudir previamente, y nos estamos refiriendo a Moderna en particular. La siguiente, por favor. AstraZeneca. Quedan pendientes 40.000 personas, todas las personas que recibieron su primera dosis hasta el 15 de junio. Hasta el 15 de junio. Todas las personas que recibieron su primera dosis hasta esa fecha, entonces se acercarán a los vacunatorios para recibir su segunda dosis lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de agosto, también con terminación de cédula, insisto, porque van a coincidir varias plataformas. Entonces sería de esta manera: lunes terminación de cédula 04, martes terminación de cédula 59, miércoles va a estar destinado para las personas que no pudieron acudir previamente. La siguiente, por favor. Pfizer. También un reclamo que tenemos que dar respuesta, y este es el tiempo correspondiente a ellos. Todas las personas que con la vacuna Pfizer, voy a insistir por el mensaje, con la vacuna Pfizer recibieron su primera dosis en el exterior, van a recibir lunes 23, martes 24, miércoles 25, incluso jueves 26, su segunda dosis, y tienen que estar inscritos en la plataforma Vacunate y tienen que esperar la habilitación para que posteriormente puedan acudir a los vacunatorios. Asunción y Central van a acudir para sus segundas dosis al Autódromo Rubén Dumont, porque el Autódromo Rubén Dumont es el que tiene también un almacén más importante en relación a todos los vacunatorios. El horario de atención esta semana del Rubén Dumont va a ser de 7 de la mañana a 23 horas. Por este tiempo vamos a hacer hasta las 23 horas. Consideramos que se debe extender hasta ese horario por jornadas laborales que tienen muchas personas que deben cumplir la segunda dosis. En el resto de las regiones tienen habilitado en el sitio web, en Vacunate, los lugares que están habilitados, que son algunos vacunatorios en las regiones. La siguiente, por favor. Y esto es muy importante también para hacer un balance con ustedes. Recuerdan que habíamos dicho que 1 millón y un poco más de 82.000 personas recibieron la primera dosis. Por lo tanto, el total de dosis que nosotros tenemos hasta ahora recibido, hasta ahora, en este momento llegó la que correspondía a este viernes, pero representaban hasta antes de esta llegada 2.150.930. Sin embargo, nosotros tenemos una necesidad de cubrir la suma de primera y segunda dosis, 2.179.028. O sea, insisto que con la primera dosis ya se vacunaron más de 1.082.000 personas. Por eso es que se necesita esa cantidad para completar las segundas dosis. El nuevo arribo que ahora llegó es de 19.890. De la compra que hizo el país, con este arribo se recolecta 170.000 dosis. Por lo tanto, hay una necesidad aún de 8.208. Esta es la razón por la cual no se puede reactivar la primera dosis de Pfizer, porque la provisión semanal hasta ahora nos sirve para compensar lo que es la segunda dosis. Es y sigue siendo muy importante la estrategia que se estableció de avanzar con la primera dosis en la mayor cantidad posible de personas, consolidar la segunda dosis y evaluar el impacto que produjo y que está hoy en datos reales que nos mostró el doctor Sequera en lo que es la población en la intervención farmacológica de vacunas. Por supuesto que nosotros vamos a tener que continuar con lo que queda pendiente de rezagados de todo el Plan Nacional de Vacunas y lo que se refiere también a agregar a otros grupos etarios. Pero tenemos esta situación que obviamente debe ir cumpliéndose de acuerdo a la provisión semanal. Creo que es la última.
Segunda dosis de Sputnik. Martes, miércoles y jueves 26 de agosto. ¿Por qué martes? Porque nosotros recibimos, ustedes saben, la segunda partida, o sea, 20.000 dosis entre domingo a la noche, el lunes a la mañana. Por lo tanto, vamos a reactivar en las 6 regiones donde recibieron Sputnik en su momento, en mayo, todas las personas que recibieron su primera dosis hasta el 26 de mayo. Ampliamos nosotros esto. Todas las personas que recibieron componente 1 de Sputnik hasta el 26 de mayo, entonces van a acudir para recibir el componente 2 con terminación de cédula. La siguiente, por favor. Y sería de esta manera: martes 24 de agosto, terminación de cédula 04, miércoles 25 de agosto, terminación de cédula 59, jueves 26 de agosto para todas aquellas personas que no pudieron acudir. Posteriormente, y el viernes, vamos a anunciar cómo continuamos en la próxima semana lo que se refiere a la vacunación. Creo que sí, esta ya es la última. Ayatvax y Covaxin, muy importante. Recuerden, hay todavía muchas personas que queda pendiente lo de las segundas dosis. Las regiones están trabajando con lo que es el agendamiento. Covaxin en particular es un frasco multidosis que requiere de 10 personas. Entonces les pedimos a las personas que quedan pendientes y sí están exigiendo que se cumpla su segunda dosis, que haga el relevamiento con el vacunatorio correspondiente para que se agende y que de esa manera se aplique la vacuna cuando se reúnan las 10 dosis. Si no, nosotros en esta semana vamos a ir valorando otras estrategias que seguro que a través de ustedes vamos a comunicar. Muchas gracias. Muchas gracias, el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Seguidamente, en esta